Buenas, Dios te bendiga en esta hora. Te saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Fabián Celada y desde Iguazú te saludo a todos los hermanos de la congregación y del Ministerio Betuel en Posadas, en Garupá, en Iguazú, los hermanos en Tucumán, los hermanos en Buenos Aires, en México, aquellos que podemos alcanzar a través de esta plataforma y de este medio. Es un honor y es un placer poder volver a estar con ustedes esta noche en sus casas, por abrirnos las puertas de su hogar a través de la televisión, del celular, a través de YouTube. Y ruego a Dios que esta noche podamos nosotros tener un tiempo en familia, en comunión, un tiempo donde vos y toda tu casa puedan reunirse a través de esta pantalla y recibir la palabra del Señor y puedan también ustedes ingerirla, comerla y alimentarse. Así que quisiera que podamos elevar una oración en esta noche y que puedas allí donde estás cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza en una posición de respeto y decir: Señor, gracias. Gracias por permitirnos estar una vez más reunidos con mis hermanos. Señor, aunque no podemos reunirnos físicamente en este tiempo de cuarentena, podemos hacerlo a través de estos medios. Gracias por la plataforma, gracias por este canal, gracias por las alternativas que hoy tenemos en donde podemos reunirnos. Pido, Señor, por favor, e invoco tu nombre y clamo que seas tú el que vengas, el que estés en nuestro hogar, en nuestra casa, el que estés en nuestro espacio. Espíritu Santo, invitamos que tu preciosa presencia habite en medio nuestro, esté con nosotros en esta hora. Señor, abre mi mente y nuestro entendimiento para que tu palabra pueda venir como un bálsamo en nuestro corazón y en esta hora podamos nosotros recibir de ti, Señor, y alimentar nuestro espíritu. Que en este momento podamos, Señor, conectarnos a la eternidad, estar conectados al cielo. Señor, toda distracción, toda desconexión, todo aquello que nos impide conectarnos a ti, lo echamos fuera y volvemos nuestro rostro, nuestro corazón y nuestra mente hacia ti, Jesús. En tu nombre, amén y amén. Que Dios te bendiga. Hoy me gustaría compartir con ustedes una palabra en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 3. Si puedes tomar tu Biblia, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero tú puedes leer la traducción Reina Valera, van a decir las mismas cosas. Lucas capítulo 5, versículo 1, 2 y 3, cuenta un relato, un pasaje. Está Jesús y dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, quien después fue Pedro, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. En este pasaje, específicamente en el versículo 2, comienza hablando de que Jesús está predicando, está intentando enseñar y las multitudes se agolpan. Entonces Jesús ve 2 barcas. Jesús ve 2 opciones, por así decirlo. Y sube a una de ellas, y allí estaba Simón, el dueño de la barca, y Jesús le dice que se vaya un poco más hacia el agua. Dice, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y lo que me llama la atención de este pasaje, como en otras partes de la Biblia que vamos a ver ahora, es que siempre hay 2 barcas. Siempre hay 2 caminos, siempre hay 2 opciones, siempre hay 2 lados o siempre hay 2 alternativas. Está por un lado el camino de Dios y la forma en la que Dios hace las cosas, la forma en la que Dios trabaja, y por otro lado el nuestro camino, nuestra manera, nuestra forma, nuestras intenciones, nuestras fuerzas. A lo largo de toda la vida y de la Biblia vemos los relatos donde los hombres de Dios siempre tuvieron que escoger y tuvieron que elegir.
Y acá dice, la barca estaban en la tierra, o sea, a la orilla, anclados a la tierra. Y eso es el lugar seguro, el lugar donde nosotros estamos en el control de todas las cosas. Saben, nuestra vida tiene un espacio, un lugar donde se siente cómodo, se siente seguro. Y muchas veces el Espíritu de Dios viene y dice, apártate un poco de la tierra. ¿Qué nos está diciendo? Cede un poco de tus derechos para que yo pueda trabajar. Cede un poco de lo que tú quieres hacer para poder entrar en el reino del Espíritu. El agua aquí representando el reino del Espíritu, donde ya no estoy yo en el control de las circunstancias, sino que ahora está Dios. Él tiene el control de las circunstancias y de nuestros caminos. Y sabe, el Señor solo entra en uno de estos dos caminos. Él va a estar en una de las dos barcas. Y tú tienes que estar en la barca que Él está. A medida que esta barca se va metiendo más y más en el agua, se profundiza un poco más, nos vamos haciendo cada vez más dependiente del control de Dios. Hay un pasaje en el libro de Ezequiel donde dice, y camina un poco más y el agua entra en las rodillas y un poco más y el agua hasta los lomos y un poco más, y ya el río era tan grande que no se podía caminar, sino que había que nadar. La vida del Espíritu es eso, es un constante tomar decisiones que te van llevando cada vez a aguas más profundas en la comunión con Dios, a una dependencia mayor. Pero siempre tenemos dos opciones, las dos barcas. La Biblia enseña en Mateo capítulo 5, versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando habla de los pobres en espíritu, habla del fin de mi propia vida, el fin de mi propio yo, el terminar con lo que yo quiero para comenzar a aceptar y vivir lo que Dios quiere. Tiene que ver con las decisiones que nosotros vamos tomando con respecto a nuestro corazón y a las cosas que amamos. Salomón decía muy claramente, sobre todas las cosas que guardes o que cuides, cuida tu corazón, porque de él parte la vida o en él está la vida. Es decir, lo que amas, lo que tú vas consagrando tu corazón, en eso entra tu vida, en eso se invierte, en eso se gasta, en eso se va tu vida. Entonces los compromisos que yo pueda ir tomando a lo largo de mi vida van a hacer que Jesús esté en mi barca o no. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando yo me coloco en esta posición de como dijo Pablo, muero a mi propio yo, muero a mi propia vida. Y dijo él, ya no vivo yo en Gálatas, Cristo vive en mí. Entonces lo que estoy sometiendo mi vida al gobierno de Dios, a caminar en sujeción, a caminar en obediencia. Ahora hay un punto importante con respecto a la obediencia. Yo no puedo obedecer al Señor a menos que pueda escoger no obedecerlo. Es decir, solo puedo obedecer si es posible desobedecer. Si no tuviese opción, no habría obediencia. Sería una imposición, una obligación. Por eso siempre hay dos barcas. Dios coloca en nuestras vidas circunstancias que nos obligan a tomar decisiones. Dios va colocando como pequeños caminos o va permitiendo pequeños caminos que puedan ser una segunda opción, una alternativa. Y esa circunstancia me obliga a mí a tomar una decisión, a obedecerle. Y acá me trae a la memoria un pasaje en Génesis, el capítulo 2, y dice en el verso 9, dice, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo cada clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos árboles, dos barcas.
Y en el capítulo 2 también, pero el verso 16 y 17 dice, pero el Señor Dios le advirtió a Adán, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Dos árboles, dos opciones. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos dos árboles son muy distintos en su intención y en su propósito. Adán recibió permiso de comer de todos los árboles, inclusive del árbol de la vida. Pero recibió una restricción y le dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal no vas a comer. El árbol de la vida tiene que ver con la vida espiritual, la vida celestial, la vida que Adán debía vivir en unión dependiente a Dios. Adán cada día debía comer del árbol de la vida para estar conectado a Dios. Adán tenía la responsabilidad de tomar de ese árbol y conectarse a Dios diariamente. Adán tenía que elegir para poder vivir en ese ámbito espiritual, para poder vivir en esa conexión. Y Isaías capítulo 53, versículo 2, nos habla y nos dice que ese árbol de la vida es Jesús. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Ese árbol de la vida, la cual era Cristo y hoy sigue siendo Cristo, es un árbol aparentemente sin atractivo. Es un árbol al que uno podría llegar a mirar y no ver una cosa atractiva, algo que me produzca o que me induzca a comerlo. Pero Adán tenía la certeza de que cada vez que él comía del fruto de ese árbol, él continuaba en esa comunión con Dios. Pero había otro árbol, el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Y eso tenía que ver con la vida natural y terrenal que Dios había soplado dentro de Abraham. Porque Dios sopló vida en Abraham y había una parte de Adán, una parte de él en donde había una vida terrenal. Es decir, ese árbol del conocimiento del bien y del mal era su opción de independizarse de Dios. Era su manera. Y la Biblia describe, era hermoso a los ojos. Era de un atractivo opuesto totalmente al árbol de la vida. Y así nosotros tenemos estas dos opciones día a día. Tenemos dentro nuestro esa lucha interna por continuar en este tiempo comiendo del árbol de la vida o comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ese alimentar a nuestra naturaleza caída y pecaminosa, para nosotros aparentemente es deleitoso, es atractivo ese camino de la carne, es atractivo ese camino de hacer lo que yo quiero, de tomar mi propia decisión. Es atractivo, la sociedad ha caído en esta trampa, las películas, las canciones, muchas veces inclusive las prédicas, inclusive. ¿Cuántas películas vemos que tienen esta frase, obedece a tu corazón, sigue a tu corazón? Y parece una frase tan que golpea y dice, ay, sí, hasta queda como romántico. Y vemos que muchas veces ese hacer caso a nuestro corazón, en la película siempre terminan bien, siempre ganan, siempre terminan juntos, pero en la vida real pasa lo que el proverbio dice, que nuestros caminos muchas veces aparentan ser caminos de vida, pero terminan siendo caminos de muerte. También dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo podrá conocer? Solamente Dios. Entonces este camino de la carne, este camino de seguir nuestros propios instintos, nuestros propios deseos, es un camino que nos lleva a la muerte, a la independencia, a separarnos de Dios, como pasó con Adán y Eva.
cuando comieron de este árbol, de este fruto, el cual ellos habían sido dicho que no lo hagan, dice que automáticamente cayeron en cuenta que estaban desnudos y eso fue llevando una separación de Dios cada vez más. Y la humanidad ha transcurrido muchísimos años y cada vez se ha ido alejando más y más de Dios. Casi 6.000 años después de este evento, el hombre está tan lejos de Dios. La sociedad se encuentra tan lejos de Dios que aún hoy en día pretende dañarse a sí mismo. Ya no alcanza a dañar la moral, dañar la ética. Hoy el hombre intenta dañar su cuerpo, dañar a los bebés en su vientre, intenta dañarse a sí mismo. Ni siquiera puede reconciliarse con su propio género al nacer, sino que entra en conflicto con todo lo que es. Qué lejos, qué apartado el hombre de Dios está en esta época, en este momento en que la sociedad vive. Pero el camino de la vida, el árbol de la vida sigue estando presente. Ahora este árbol de vida, el cual decíamos recién, es un árbol sin atractivo, es un árbol sin belleza, es un árbol que no está hecho para desearlo desde afuera. Nos habla de que la belleza de Jesús es una belleza interior y solo puede conocerse o solo puede vivirse o solo puede admirarse a través del hombre regenerado y de la facultad y la ayuda del Espíritu Santo para poder hacerlo. Muchas veces me hago esta pregunta: Señor, ¿por qué no hiciste la espiritualidad atractiva? Sin embargo, nuestra vida egoísta es tan atractiva. ¿No te ha pasado a vos lo mismo? ¿No te has preguntado? Porque entramos en este conflicto constantemente de decir, ¿cómo me cuesta obedecer las leyes de Dios? ¿Cómo me cuesta orar? ¿Cómo me cuesta estudiar la palabra? ¿Cómo me cuesta hacer la voluntad de Dios? Sin embargo, las cosas que mi carne quiere me sale tan fácil y pareciera que me inclino automáticamente a ellas. Y muchas veces nos preguntamos por qué Dios hizo así. ¿Por qué no hizo más atractivo la vida espiritual, la espiritualidad, la vida de comunión con Dios? Pero también hay una respuesta para esto. Porque el sentarnos con nuestro Señor en su trono es un llamado supremo y solamente se puede obtener a través de las decisiones que nosotros tomamos, y Dios ha hecho que eso sea una cosa no tan fácil de lograr. La Biblia dice en Mateo capítulo 22, versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y acá entramos en un terreno que no quiero que te confundas. La salvación, la vida eterna, es un regalo de Dios, es gracia absoluta. Por fe, dice, fuimos salvos. Si creyeron, dice, el que cree y fuere bautizado será salvo. No hay ningún precio por pagar, no hay nada por hacer. Está absolutamente todo hecho. Solamente es creer. Ahora, hay un llamado más alto, el llamado a reinar con Cristo, el llamado a gobernar con Él, el llamado a ser esposa de Jesús. Pero para eso sí se paga un precio. Sí hay una rendición de la vida natural que hay que morir cada día. Por eso Pablo decía, cada día muero, cada día muero. No porque él dudase de su salvación, sino porque él dice, yo quiero alcanzar esa meta para la que fui llamado. No vaya a ser que yo, siendo heraldo para otros, yo habiendo sido el modelo de otros, venga a ser descalificado a último en mi vida. Él no hablaba de perder su salvación, él hablaba de alcanzar esa corona de vida eterna, ese gobierno, ese reino de Dios. El Señor hizo una belleza interior y solo podemos percibirla a través de la búsqueda y de aquellos que lo desean. Y te quiero llevar a algo. En el desierto había el tabernáculo. Muchos la han estudiado el tabernáculo aquí en la iglesia,
lo han estudiado en la iglesia en Posadas también, lo están trabajando en esta hora. Y este tabernáculo que Dios le muestra a Moisés y le da las instrucciones y le da las especificaciones, las medidas, todo, dice que por afuera estaba recubierta con pieles de tejón. Es decir, por afuera era algo que no llamaba la atención, no era algo llamativo, era algo, si se quiere, de mal aspecto. ¿Te has puesto a pensar? Eran pieles de un animal que no tenía atractivo. No eran pieles de osos polares, no eran pieles llamativas. Era piel de tejón, un animal que no tenía ningún atractivo, ningún llamado. No era algo que desde afuera le dijesen, qué glorioso es ese tabernáculo. Pero sin embargo, dentro de él tenía una cobertura de azul real y más adentro tenía la presencia, la que la Biblia llama la Shekinah de Dios. A medida que este tabernáculo se iba entrando, cuando uno estudia el tabernáculo ve que hay capas y capas y capas de pieles y una diferente de la otra. La exterior era la más humilde, la más sencilla, la más fea, por así decirlo. Pero las capas interiores ya eran capas de realeza. Y todo tiene un porqué y un sentido y sería interesante que lo podamos ver y lo podamos estudiar en detenimiento. ¿Qué significa, qué simboliza cada una de ellas? Habla de la realeza de Cristo, habla de la sangre de Cristo, habla un montón de aspectos, describe a Cristo en su esencia. Y a medida que más se entraba en el tabernáculo, más gloria había. Y adentro del tabernáculo inclusive habían dos espacios, el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes, estaba el candelabro, bueno, había una serie de elementos. Pero había un lugar mucho más profundo, donde entraba Moisés a conversar con Dios, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia manifiesta de Dios. Claro, por afuera era algo que no llamaba la atención, pero por dentro era glorioso. Cuando se trata de experimentar la vida de Dios, quizás por fuera vas a ver, voy a la iglesia, tengo que orar, tengo que leer. Y pareciera que no es atractivo, pero cuando empiezas a entrar, cuando empiezas con un esfuerzo decisivo, proseguir a conocer la belleza del Señor, a conocer la belleza de Cristo, a esforzarte por vencer los obstáculos. Como dijo Pablo en Filipenses 3:14, prosigo hasta la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando prosigues hacia meta, comienzas a descubrir que hay una belleza en Cristo, que no habla del cielo como una recompensa de nuestra redención, sino habla del trono de Dios mismo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay un trono por ganar, hay un trono por asumir el reino de Cristo, pero no será para aquellos que han sido débiles en esforzarse, que han sido perezosos en esforzarse, sino que será para aquellos que se han esforzado, aquellos que han sido valientes, aquellos que han ido más allá en buscar. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice, desde los días del Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Para qué? Hay un grupo de personas, hay gente que Dios ha llamado a ti y a mí a buscar más, a ir más. Hay decisiones que te van a ir llevando día tras día por ese camino de conocerle a Él. En estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de encierro, donde quizás te sobran horas, te sobra tiempo, vas a encontrarte con estas dos barcas, vas a encontrarte con estos dos árboles, vas a encontrarte con este tabernáculo, vas a encontrarte con decisiones que tenés que tomar. Vas a tener tiempo
y vas a tener que elegir qué hacer con tu tiempo. Te pones a mirar, 5 temporadas de una serie en Netflix que está de moda, o te pones a estudiar un libro de la Biblia que lo tienes relegado hace mucho tiempo. ¿Vas a encontrarte con tiempo para dormir de más o tiempo para orar? ¿Vas a encontrarte con tiempo para tener comunión con tu familia o tiempo para hacer otras cosas? Vas a tener que tomar decisiones. Vas a tener que decidir entrar en desesperación y temor como el resto de la sociedad o confiar, creer que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Te quiero alentar en esta hora como hermano en Cristo para que puedas tomar decisiones que te lleven a que Cristo esté en tu barca, que tu vida sea la barca que Cristo elige para ir más adentro, ¿Cuántas veces nos encontramos con hermanos que nos decían, quisiera poder venir a las oraciones, quisiera tener más tiempo, quisiera tener más horas del día, y quizás el trabajo, el estudio, no te permitían hacerlo? Bueno, ahora tienes tiempo, ahora tenemos tiempo. ¿Qué hacemos con ese tiempo? Ahora tenemos fuerza, ahora tenemos ánimo, ahora tenemos el momento justo para elegir. Tienes que tomar una decisión. Tienes que elegir justamente invertir tu tiempo en las cosas eternas. Dice la palabra, el consejo, dice, pongan la mira en las cosas de arriba donde está Cristo. Busquen las cosas eternas. Dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que tomar una postura diferente. Aún la misma iglesia como congregación, como cuerpo de Cristo, corriendo desesperadamente muchas veces en actividades, en grupos, en esto, en lo otro, sin tener tiempo para parar y comenzar a mirar al Cordero. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Que una actividad, que un ensayo, que una reunión de hombres, que una reunión de mujeres, que la reunión de liderazgo, que el culto, que ya venía, que no teníamos tiempo porque había que preparar un mensaje, otro mensaje, había que hacer esto, había que hacer lo otro, había que visitar, había que hacerle esta reunión y nos encontrábamos corriendo dentro del camino del Evangelio sin detenernos a mirar aquel que es el centro del Evangelio. En estos días todo se ha detenido. No hay otra cosa que hacer más que estar en tu casa, resguardarte, salir lo menos posible. Mucha gente inclusive sin trabajar. Dios está dando a la iglesia un tiempo. Muchos lo llaman el tiempo de Selah, como aparece en los Salmos. El tiempo donde hagan silencio, Dios quiere hablar. El tiempo detente, Dios quiere hablar. Y Dios está hablando. Dios está hablando a nuestras vidas. Dios nos está llamando a tener este tiempo de decisión, de decir, Señor, yo quiero comenzar a mirarte, quiero comenzar a verte, quiero comenzar a encontrarte. Quiero apartar mi mirada de esas cosas que me ocupaban. Quizás no eran malas cosas, quizás eran buenas cosas las que estábamos haciendo, pero nos robaban el tiempo de la intimidad, de la comunión con Él. Quiero ir más allá, más profundo en conocer tu tabernáculo, en conocerte a ti, ir a tu misma presencia. Este es el tiempo. Esta es la hora que Dios ha creado para nosotros. No podemos reunirnos, no hay actividades, lo máximo que podemos hacer es llegar a través de plataformas como YouTube, como hacer reuniones online. Más que eso no hay para hacer. ¿No crees que Dios nos está diciendo algo con esto? ¿No crees que Dios nos está dando indirectas, indicios, pistas en esto? Claro que sí lo está haciendo. Nos está diciendo, quiero que te detengas y que me mires. Quiero que pares, que me mires a mí. Que me mires a través de la palabra, que me mires a través de la alabanza, de la adoración, de la oración, a través del aliento a mis hermanos. Quiero que me veas. Quiero que me conozcas, quiero que saques el tiempo para conocerme.
Quiero que elijas mi barca, la barca donde yo estoy. Quiero que elijas comer del árbol de la vida. Por muchos años hemos comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, de nuestra mente conocer y decir, ¿cómo puedo entender a Dios? ¿Cómo puedo conocerlo a través de lo que mis pensamientos? Bueno, ahora es hora de parar y decir, Señor, ¿cómo puedo vivirte? ¿Cómo puedo comer tu vida? Porque de ese fruto de vida vamos a necesitar en este tiempo más que nunca para ser fortalecidos en la fe, en el amor, en la paz, en la paciencia, en la esperanza. Quisiera en esta hora orar contigo y pedir al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento y la capacidad para poder nosotros escoger en este tiempo, amarle, servirle, vivir para Él. Para que podamos decirle, Señor, acá está mi vida, quiero apartarme de la tierra. Es decir, apartarme de mi espacio de seguridad y entrar en las profundas aguas de tu Espíritu para conocerte y amarte cada día más. Cierra tus ojos conmigo. Señor, gracias por este momento donde podemos conectarnos a nuestros hermanos en todos lados. Gracias porque, Señor, tu Espíritu nos habla al corazón y nos desafía y nos dice que escojamos. Como tu palabra dice, hoy he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan la vida para que vivan. Señor, tú has puesto delante nuestro tiempo, espacio, opciones de vida. Permite que podamos a través de la fortaleza de tu Espíritu escoger la opción de vida, aquella opción que nos lleva a vivir para ti, aquella opción que nos lleva a conocerte, a amarte, a servirte, a buscarte. Que en estos tiempos, Señor, donde estamos resguardados en nuestras casas, estos tiempos donde no podemos hacer las actividades que siempre hacíamos, que sean los tiempos donde te podamos conocer, podamos escuchar tu voz. Señor, despierta nuestros oídos, destápalos para oírte como Samuel, reconocer tu voz en medio del bullicio de la vida. Abre nuestros ojos para poder verte, para que, Señor, entre las tantas voces que hoy oímos, podamos conocer tu voz cada vez más. Permite que seamos de aquellos forzados y valientes que van más allá, profundizan más allá. Señor, para que podamos vencer nuestra carne y proseguir en la vida del Espíritu en esta hora. Fortalece a mis hermanos, fortalece a las familias y los hogares, que puedan ser renovados la esperanza, la fuerza, la fe, el compromiso contigo, Señor, que aquellos que están débiles espirituales sean fortalecidos, sean llenos de fuerza, sean llenos de un renuevo espiritual, que tu Espíritu entre en sus casas, en sus hogares, en sus corazones y reciban fuerzas espirituales, reciban esperanza, reciban ese ánimo para mirar nuevamente al cielo y decir, Señor, aquí estoy, quiero renovar mi compromiso contigo. Espíritu Santo, que a través de esta pantalla tu presencia pueda entrar en cada hogar y pueda fortalecer las vidas. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te fortalezca, bendiga a tu familia y que podamos unos a otros alentarnos en el amor. Y en este tiempo que podamos nosotros bendecirnos. Quizás no nos podamos ver físicamente, pero alentarnos a través de los medios que tengamos y poder renovar la fuerza uno con los otros. Como dijo el apóstol, fortalecernos, alentarnos, animarnos y aún sobrellevar las cargas unos de los otros. Dios te bendiga a ti, a tu familia, a toda la congregación. Amén.